Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. A mediados de la década pasada, miles de personas y familias salieron a las calles a denunciar que las pensiones no les alcanzaban para vivir. La demanda social puso las bajas jubilaciones en la agenda política. Pero han pasado largos años y ninguna propuesta se ha concretado. Primero fue la reforma de la entonces presidenta Michelle Bachelet, luego Sebastián Piñera. Y la propuesta de la administración de Gabriel Boric es el tercer intento. Si esta reforma se aprueba en el Congreso, ¿cómo será el nuevo sistema de pensiones en Chile? Lo vamos a conversar con Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social. Bienvenido, subsecretario. Muchas gracias por conversar con las regiones de Chile que están atentas a saber cómo se va a desarrollar esta discusión que comienza ahora en el Parlamento. Scarlett, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder ayudar a hacer esta reforma importante para los chilenos, más digerible y más entendible. Sí, bueno, yo decía que nosotros ya hemos hecho como país 3 intentos, no hemos podido concretar una reforma al sistema de pensiones. Mucha gente que nos está viendo dirá, ¿cómo se va a concretar esto? ¿De qué se habla cuando se habla de un sistema mixto, con aporte de 3 partes, por ejemplo, subsecretario? Un sistema mixto básicamente se define por 2 características. Uno, se define porque combina la capitalización individual que tenemos en Chile, es lo único que tenemos en Chile, con un pilar contributivo de ahorro colectivo solidario, que es el que no tenemos. Y lo segundo que da origen a un sistema mixto es la participación de entidades públicas y privadas en el sistema, fortaleciendo la libertad de elegir para las personas. La reforma que está proponiendo el gobierno en ese sentido realmente permite sentar las bases de un verdadero sistema mixto, porque se crea un pilar de ahorro colectivo solidario financiado con el 6% del aporte del empleador, y también se crea una nueva entidad pública de inversiones que va a ofrecer a las personas una alternativa que hoy día no tienen para efectos de la gestión financiera del 10% de la capitalización individual. Y este sistema mixto, al final del día, nos va a permitir salir del extremo en que nos encontramos. Hoy día solo un 17% de los países de la OCDE tiene un sistema basado exclusivamente en capitalización individual y en agentes privados operando en el sistema. Y el sistema que estamos proponiendo es el que rige en el 83% de los países de la OCDE. Bien, entonces para aclararle las cosas a la gente que nos está viendo, yo decía desde Arica a Magallanes, el trabajador va a seguir cotizando el 10% obligatorio, el empleador va a aportar con un 6% adicional y va a ser de manera gradual, ¿verdad? Para que esto no sea tan brusco, digamos. Y el Estado va a poner su parte, ¿verdad? Hay muchas personas que preguntan, bueno, pero a ver, ¿esto no va a ser un desincentivo a los empleadores para contratar gente si va a tener que pagar 6% más? A ver, lo primero que hay que decir como marco para esta discusión es que en el caso chileno el nivel de la cotización del 10% es bajo comparado con el promedio de la OCDE, que es 18%. Y por lo tanto aquí, si se quiere tener mejores pensiones, no hay atajo, va a haber que contribuir más, y por eso el 6% del aporte del empleador es importante para poder realmente tener buenas pensiones. ¿Ya? Ahora, este 6% obviamente hay que irlo contribuyendo, como tú dices, Scarlett, en forma progresiva, y por eso se va a ir construyendo de un 1% por año. ¿Ya? Eso es importante para minimizar cualquier efecto disruptivo que esto pueda tener en el mercado del trabajo. Es importante también decir que, junto con eso, en este nuevo pilar de ahorro colectivo, que lo vamos a llamar el pilar de la seguridad social, va a haber una pensión del seguro social. Por lo tanto, las personas al final de su vida van a tener una única pensión, pero que va a ser alimentada de 3 fuentes. Va a ser alimentada de una PGU, que la reforma del gobierno sube a 250.000 pesos, va a ser alimentada por la pensión de la capitalización individual, que en la reforma del gobierno también se introducen una serie de modificaciones
orientada a mejorar la rentabilidad y bajar los costos de comisiones, y va a haber una pensión del Seguro Social. Entonces, en el Seguro Social también va a haber una pensión, también va a haber un historial contributivo, porque toda la plata del aporte del empleador va a quedar registrado en las cuentas de las personas, el 100%. Lo que pasa es que van a haber compensaciones y a los segmentos de ingresos medios y bajos, y a las mujeres se les va a registrar más que el 6%. Sí, precisamente eso le quería preguntar, porque estamos en una conversación didáctica para que la gente entienda el alcance de esta propuesta del gobierno, y muchas personas se estarán preguntando, a ver, ¿cómo me va a cambiar a mí el bolsillo en el momento de mi jubilación? Yo que soy mujer, dirán algunos que he tenido lagunas previsionales, dirán otros, no he trabajado en ciertos periodos de mi vida, entonces, ¿cómo se va a corregir ese vacío, verdad, esa laguna y esta desventaja, insisto, que tienen las mujeres respecto de las jubilaciones? Así es. Efectivamente, Scalde, tienes toda la razón. De hecho, la mediana de las pensiones autofinanciadas en la AFP, de las personas que se jubilaron en los últimos 15 años en Chile, es 64.000 pesos. Y en el caso de las mujeres, 30.000 pesos, y en el caso de los hombres, 130.000 pesos. O sea, hay una brecha de más de 4 veces. Por lo tanto, las mujeres son las grandes castigadas en el sistema. Incluso después de agregar la PGU, la pensión garantizada universal, la mediana de la pensión de la mujer queda en el orden de 200.000 pesos y la mediana de la pensión del hombre el orden de 300.000 pesos. Para que la gente que nos está viendo y escuchando entienda, la mediana es el valor de la cifra que separa el 50% de la población en dos partes. Entonces, cuando yo estoy diciendo que la mediana de la pensión total en Chile, incluida la PGU más la de la AFP, es 240.000 pesos, eso quiere decir que el 50% de las personas tiene una pensión inferior a eso y el 50% superior a eso. Ahora, ¿cómo nos va a cambiar esta situación? Porque al final, esta es una reforma que tiene varios componentes, involucra diferentes fuentes y mecanismos pero con un foco claro. Porque todo esto del sistema mixto y los cambios que se van a hacer al final tienen un solo propósito, que es subir las pensiones, y subir las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados y jubiladas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso es bastante simple. Para un actual jubilado, hablemos primero de los actuales, un hombre que ya se jubiló, supongamos, con una pensión de 260.000 pesos. Y tiene una pensión autofinanciada, suponte, del orden de 70.000 pesos, más la PGU de 190. ¿Ya? Esa persona, a los meses de aprobada la reforma, va a recibir dos fuentes de aumento. Primero, va a recibir el aumento correspondiente a la PGU, que son 57.000 pesos. Eso se va a financiar con los recursos de la reforma tributaria. Pero además, la persona va a recibir un premio o garantía por años cotizados en el actual sistema. Entonces, un actual jubilado, por ejemplo, que tiene 10 años cotizados en el actual sistema, se le va a entregar una garantía de 0,1 UF por año cotizado. Por lo tanto, con 10 años cotizados, se le va a incrementar la pensión además en una UF, o sea, por 35.000 pesos. ¿De dónde sale esta garantía por año cotizado? Esa se financia con cargo al aporte del nuevo pilar contributivo solidario financiado por el empleador. Entonces, a esa persona, la pensión le va a subir los 57.000 pesos de la PGU más los 35.000 pesos de este pilar contributivo solidario, casi 90.000 pesos. Pero como esta reforma premia a los años cotizados, si alguien tiene un profesor, imagínate Scalde, un profesor que terminó su vida laboral ganando 900.000 pesos y se jubiló con 400.000 pesos. Que no es raro encontrarlo, ¿no es cierto? Y él cotizó toda su vida, 40 años de cotizaciones, y al final jubiló con una pensión miserable. ¿Cuánto le va a mejorar la pensión? Le va a mejorar, por una parte, los 57.000 pesos de la PGU, pero además, en el caso de él, como tiene 30 o 40 años de cotizaciones, el máximo es 30,
se le va a subir por ese concepto 3 UFs adicionales, o sea, 105.000 pesos. Por lo tanto, ese profesor va a experimentar un aumento de 160.000 pesos. Estamos hablando, si se jubiló con 400, va a subir su pensión a 560.000 pesos. O sea, un aumento importante, sobre más de un 30%. Pero si es mujer, además, se le va a efectuar una compensación por tabla de mortalidad. Y esta compensación por tabla de mortalidad lo que hace es simplemente recalcularle a la mujer la pensión autofinanciada con la expectativa de vida del hombre. Recuérdate, Scarlett, que cuando la mujer se jubila, le calculan la pensión de la AFP con la expectativa de vida de la mujer, que es más larga. Entonces aquí se le va a recalcular con la expectativa del hombre, que es más corta, y la diferencia o este incremento va a ser también compensado y se les va a otorgar a la mujer con cargo a este aporte del nuevo pilar contributivo financiado por el empleador. Por lo tanto, a la mujer el aumento podría ser del orden de 170.000 pesos, 175.000 pesos. Esta semana escuchábamos al presidente Boric dar un ejemplo concreto. Yo creo que con ejemplos como los que usted nos ha dado se va haciendo bastante más gráfica el efecto de esta reforma al sistema de pensiones, ¿verdad? Él decía, si una persona ha trabajado 20 años, ganaba 400.000 pesos, hoy día jubila con 268.000. Pero si aplicamos el efecto de esta reforma, si esto se aprueba tal como está, va a tener una pensión muy similar al sueldo que percibía. Pero esto requiere un esfuerzo también del Parlamento, subsecretario, y ahí me gustaría también que nos contase un poquito, porque requiere también, mucho de lo que usted dice, una reforma tributaria, que también va a ser un asunto de mucha discusión en el Congreso. Efectivamente, se requiere primero el concurso del Parlamento para aprobar los recursos que esta reforma requiere. Aquí hay 2 fuentes de gasto en esta reforma. Primero, para aumentar el monto y la cobertura de la PGU. Y en segundo lugar, porque también la reforma significa un costo para el Estado como empleador. Y estamos hablando de cifras del orden de un punto y medio del PIB, o sea, esto es mucha plata. Y lo segundo, obviamente, se requiere ya que en esta tercera oportunidad nos pongamos de acuerdo como país en resolver este problema, esta urgencia que enfrentan nuestros actuales pensionados y pensionadas, y finalmente avancemos a construir un verdadero sistema mixto que nos saque del extremo en que estamos, y que nos permita, hoy día, hay un dato bien importante, Scarlett, hoy día un 72% de los actuales jubilados tienen una pensión inferior al salario mínimo. Es una realidad bien compleja. Y esta reforma, sumando el efecto de la PGU más esta transferencia de 0,1 UF que se financia con cargo al aporte del empleador, nos va a permitir reducir el 72% a una cifra del orden de 50%. O sea, la verdad es que estos son aumentos muy grandes y que le van a llegar a 1.400.000 actuales jubilados a meses de aprobarse la reforma. Sin contar, obviamente, todos aquellos que se van a jubilar en los próximos 5, 10, 15 o 20 años, que también se van a ver beneficiados con esa reforma. Estamos hablando de cifras del orden de 3,7 millones de personas adicionales al 1.400.000 actual. Subsecretario, vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con esta conversación. Si usted quiere saber más detalles para complementar esta información que nos entrega el subsecretario, bueno, hay una página web, www.sistemamixto.cl, y podrá responder todas sus preguntas. Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Chile creció con tu esfuerzo. Ahora crece tu pensión. Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal. Si tienes más de 65 años y estás en el Registro Social de Hogares, solicita la PGU en sucursales Chile Atiende del IPS o en www.chileatiende.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. En Chile, 6 de cada 10 estudiantes de las familias de más bajos ingresos creen que la inteligencia es algo que no se puede cambiar. Si te dolió escuchar esta realidad,
Ayúdanos a cambiarla. En Fundación Educación 2020 estamos en las escuelas y liceos acompañándolas a innovar en la forma de enseñar y en la forma de aprender, porque el único sonido que queremos escuchar es el de los niños y niñas felices de ir a la escuela y aprender. Fundación Educación 2020, una nueva educación para un nuevo Chile. Hazte socio. Pueblos originarios. Pueblos originarios. Mapuche. Mapuche. Aymara. Aymara. Diaguita. Diaguita. Atacameño o Licanantay. Atacameño o Licanantay. Chango. Chango. Rapanui. Rapanui. Quechua. Quechua. Coya. Coya. Yagán. Yagán. Cahuéscar. Cahuéscar. Chile creció con tu esfuerzo. Ahora crece tu pensión. Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal. Si tienes más de 65 años y estás en el Registro Social de Hogares, solicita la PGU en sucursales Chile Atiende del IPS o en www.chileatiende.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña, lo hemos presentado ya, el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Le doy las gracias nuevamente por conversar con las regiones de Chile. Hemos dicho ya que, a mí me parece tremendamente importante, el 72% de los jubilados en Chile gana menos que el sueldo mínimo, ¿verdad? Ahí estamos hablando, se confirma esto de que las pensiones en Chile son bajísimas. Y lo sabemos ya desde la década pasada, cuando la gente salió masivamente a las calles a decir no más, ¿verdad? No más. Después de estos 3 intentos no tenemos acuerdo con el Parlamento. Todos se han estrellado. Y usted decía, esperamos que esta vez el Congreso entienda que esta es una urgencia. Pero, las principales dudas están, por ejemplo, y las críticas también, en qué va a pasar con ese 6% de cotización adicional que va a ser el empleador, ¿verdad? De cargo del empleador, que se va a ir cargando con 1% anual cada año para ir avanzando de manera gradual. Para aclarar todas las dudas, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Se va a ir a un fondo solidario para mejorar las pensiones de los que hoy se van a jubilar? ¿Se van a quedar en mi cuenta personal? En fin, cuéntanos un poquito más de detalle. Los recursos, efectivamente, los recursos que provienen del aporte del empleador de este nuevo pilar contributivo de ahorro colectivo, del seguro social, en primer lugar son fundamentales para subir las pensiones de los actuales jubilados. Si solo quisiéramos mejorarle a los actuales jubilados vía PGU, los órdenes de magnitud que podríamos tener probablemente serían 1/3 de lo que está proponiendo la reforma, por lo tanto mucho más bajo. Pero lo segundo, todos los recursos, todo este aporte patronal va a quedar registrado en las cuentas de las personas y va a ir dando cuenta de lo que el historial contributivo para determinar la pensión del seguro social, ¿ya? Y desde ese punto de vista, igual que en la capitalización individual, todo el 6% va a quedar registrado en las cuentas de las personas. Pero, a diferencia de la capitalización individual, aquí van a haber mecanismos compensatorios y correctivos que por una parte van a apuntar a mejorar la situación de los segmentos de ingresos bajos y medios, aquellos que tienen un ingreso inferior al salario promedio, y por otra parte van a tener un fuerte componente de beneficios hacia las mujeres. ¿Qué componentes? Por ejemplo, se agrega un bono por hijo, que es un espejo del bono por hijo que hay en el 10%, en el 6%. Se va a agregar, por ejemplo, aquellas mujeres o personas que estén dedicadas, que no pueden trabajar y están dedicadas a las tareas del cuidado,
también se le van a registrar hasta 24 cotizaciones en la cuenta de esa mujer. Y el tema de las tablas de mortalidad que ya expliqué, que apunta a compensar esta diferencia de expectativa de vida. Y en cuanto al mecanismo redistributivo, es importante aclarar de que todos van a ganar con el 6%, todos van a ver registrada en sus cuentas personales los recursos del aporte patronal. Lo que pasa es que, por ejemplo, a alguien que gana 400.000 pesos, probablemente se le va a estar registrando en su cuenta una cifra del orden del 8%. En vez del 6, un 8, o sea, una cifra bastante más alta de la que se le registraría si la plata fuera simplemente a la cuenta individual bajo la lógica de la actual capitalización. Y bueno, a alguien que esté cerca del salario promedio se le va a registrar el mismo 6%, y suponte a alguien que gana 2,5 millones en ese mes, a esa persona se le va a registrar un 5%. Entonces, al igual como ocurre en el caso actual, donde la persona se mete, ¿no es cierto?, en la página web y puede ver cuánto tiene ahorrado en la cuenta de capitalización individual y cuánto le renta esa cuenta, va a haber un espejo donde la persona va a poder ver cuánto tiene acumulado en la pensión del Seguro Social y cuánto va rentando. Y esta va a ser la base para determinar la futura pensión que va a tener la persona, la pensión del Seguro Social, cuando esta persona se jubile. El presidente Boric dijo esta semana, esto es el fin de las AFP. ¿Qué va a pasar con estas instituciones y qué van a hacer los inversores privados? ¿Las AFP van a derivar en aquello? ¿Van a seguir administrando? Hoy nos cobran comisiones no solo por administrar, sino por hacerse publicidad, por hacer marketing. ¿Eso va a significar, este cambio va a significar que vamos a pagar menos comisión? ¿Cómo va a actuar el Estado también para tratar de dar rentabilidad a nuestros fondos? Sí, hay varias preguntas en una escala. Claro que sí. Sí, efectivamente. A ver, la primera pregunta, ¿cómo se va a hacer, cuál va a ser aquí el rol del Estado en esto? Aquí se crea un nuevo ente público, ¿ya? Y las AFPs efectivamente se terminan. Se terminan y lo que pasa son reemplazadas por inversores privados de pensión. ¿Cuál es la diferencia con una AFP? Muy simple. Hoy día las AFP hacen dos tipos de funciones. Una que podríamos llamar la actividades de soporte o back office, le llaman algunos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas actividades de soporte? Bueno, son afiliación, recaudación, administración de la cuenta, pago de beneficios, atención de público, cobranza, todo eso es lo que se llama actividades de soporte. Y simultáneamente se dedican a invertir los fondos para tratar de obtener rentabilidad. El punto es que no hay ninguna razón económica que justifique que estas dos categorías de funciones estén juntas. Entonces la reforma lo que va a hacer es una desintegración de la industria, por lo cual todo lo que es la parte de soporte va a ser centralizada en un IPS fortalecido 2.0 con un gobierno corporativo autónomo, y todos esos costos de las actividades de soporte lo que van a permitir es un ahorro, generar un espacio muy relevante para que las personas terminen pagando menos comisiones. Eso, junto con la creación de un nuevo ente público para invertir, va a ser una garantía de que las personas que así lo quieran van a tener a su disposición la posibilidad de que sus recursos sean invertidos por este ente público con las mejores rentabilidades, pero a costo mucho de comisiones mucho más bajos que lo que enfrentan hoy día. Y de paso, con esta separación de la industria, vamos a lograr bajar la principal barrera a la entrada que existe en este mercado, que hace que este sea un mercado de solo 7 AFPs. Es un mercado que en la terminología económica es no desafiable, porque los costos de inversión que representa entrar a este mercado para hacer todas estas actividades de soporte son muy grandes. Por lo tanto, es muy difícil desafiar a los incumbentes, a los que ya están operando. Y los inversores privados se van a dedicar a invertir los fondos, que es donde nos interesa que los privados agreguen valor. No estamos contra la participación de los privados, por el contrario.
pero queremos que sean privados funcionales a los objetivos de la seguridad social y no principalmente o solo funcionales a generar rentabilidad para los dueños de estas AFP. Claro, enfocados más bien en el objetivo que buscamos todos, que es darle rentabilidad a nuestros fondos, que crezcan. Finalmente, subsecretario, para aclarar las cosas, ¿los fondos que tenemos en la AFP serán heredables? ¿Los podría expropiar en el futuro alguien? Que son dos grandes dudas que han dado vuelta y me gustaría que lo hablara con absoluta tranquilidad y claridad, por favor. Yo en esto quiero ser tajante. La capitalización individual se mantiene en los mismos términos que existe en la actualidad, desde el punto de vista de la propiedad y heredabilidad de los fondos ahorrados ahí, del stock acumulado, y también de las futuras cotizaciones de la capitalización individual. Eso es lo primero. Por lo tanto, van a seguir siendo heredables exactamente como ocurre en la actualidad, pues la diferencia es que ahora las personas van a tener una nueva alternativa que ya no tienen, que es no solo optar entre 7 AFPs, sino además va a haber una alternativa pública de excelencia, pero de costos de comisiones más bajos para aquellos que así lo elijan y así lo deseen, y desde ese punto de vista fortalecemos la libertad de elección. Y además es muy probable que entren nuevos agentes privados a operar, dando mayores alternativas para que las personas puedan también elegir. Estamos acostumbrados, subsecretario, lamentablemente, a que los tiempos legislativos no son los que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero en este horizonte de discusión, de dimes y diretes y de ponerse de acuerdo, porque en algún minuto tienen que ponerse de acuerdo, ¿cuándo creen ustedes que podría estar en marcha un nuevo sistema de pensiones en Chile si somos más o menos optimistas? Bueno, esta es una reforma importante que tiene varios componentes, una reforma estructural y por lo tanto efectivamente va a requerir los tiempos necesarios para llegar a acuerdos y del diálogo, de la persuasión y del mutuo respeto. Es importante que aquí estemos muy abiertos a escuchar ideas. El gobierno ha puesto sobre la mesa su propuesta, con foco en subir fuertemente las pensiones, y bueno, veremos cuáles son las propuestas que nos hace la oposición para efecto de ver si logramos los mismos objetivos de mejoramiento de pensiones. Una sola cosa, eso sí, yo la tengo clara. Si la propuesta es que el 6% vaya a las cuentas individuales, aparte de ser un retroceso incluso respecto a lo que planteó el gobierno de Sebastián Piñera, se parece más a las ideas de José Piñera, pero lo que sí está claro es que los aumentos que el gobierno está proponiendo no se van a poder lograr, porque si el 6% va a las cuentas individuales, lo que va a pasar es que el aumento a los actuales pensionados solo va a venir de la PGU. Entonces a esta persona que con la reforma le vamos a aumentar la pensión 130, 140, 150 mil pesos, solo con la PGU se le va a poder aumentar 57 mil pesos. Y desde ese punto de vista nosotros estamos confiados en que la oposición va a estar disponible para llegar a acuerdo, una visión estratégica de largo plazo, un sistema mixto como existe en la gran mayoría de los países de la OCDE, y ojalá esto se apruebe más temprano que tarde. ¿Espera usted que sea dentro de esta administración del presidente Gabriel Boric en estos 4 años de gobierno? Sin ninguna duda, tiene que ser bastante antes del término de esta administración. Si tenemos, como dije, 72% de los actuales pensionados con pensiones inferiores al salario mínimo, yo no me imagino a la oposición votando en contra de una propuesta que mejora en forma tan relevante la vida de nuestros adultos mayores. Le agradezco muchísimo toda la información y la claridad para hacernos entender con mayor detalle cómo hacer esta reforma a las pensiones y se aprueba lo que ha propuesto el gobierno. Si usted todavía tiene dudas, recuerde www.sistemamixto.cl, ahí está la información. Subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, muchísimas gracias por conversar con nosotros y le mandamos un abrazo muy grande. Gracias, alcalde, que esté muy bien. Un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.